pues gracias por estar aquí. Les voy a hablar un poco sobre los resultados que tengo sobre mi tesis de maestría. El título que yo le puse a este coloquio fue Divergencia morfológica y paleodistribución ecológica de Pinospátula. Bueno, los pinos son un grupo de árboles que son codominantes para varios ambientes terrestres, ya que se establecen exitosamente a su adaptación en cuanto al ambiente que existen en cuanto a su distribución geográfica, sobre todo para una especie forestal que es endémica para México y de las cuales voy a hablar más adelante. México aproximadamente tiene 49 especies más las variedades anexas por diferentes autores que han trabajado arduamente para poder determinar cuál es la delimitación del número de especies. Sin embargo, muchas veces se ha discutido sobre la presencia de tal número debido a la topografía que ya conocemos, que es muy compleja en México, y sobre todo sobre la historia climática del tiempo pasado. Uno de los problemas que tenemos para el caso de los pinos es entender su diversificación, pero esto se ha documentado que varias veces no podemos encontrar congruencias en evidencia total, debido a que los pinos contienen un genoma extremadamente grande, elementos repetitivos en su genoma y tamaños efectivos grandes, barreras débiles en cuanto a la distribución del polen que existe entre especies simpátridas y sobre todo el origen reciente de las especies de los pinos. La especie que yo estoy trabajando es Pinospátula. Al ser un árbol forestal, pues lo cultivan en todos lados, entonces todavía como que queda la pregunta de cuál es realmente la distribución natural de la especie. Sin embargo, para detallar un poquito más adelante, hemos planteado algunos objetivos. Uno de ellos es evaluar a través de análisis multivariados caracteres de hojas y conos ovulados de esta especie, sobre todo del Golfo de México contra el Pacífico. Determinar la paleodistribución ecológica de Pinospátula e inferir procesos históricos a partir de modelos de nicho ecológico que permitan determinar la distribución geográfica de Pinospátula. Las preguntas que se han planteado son si existen realmente dos entidades evolutivas a nivel morfológico, cuál ha sido el comportamiento para las variedades de Pinospátula en cuanto al área geográfica ocupada históricamente, y si es posible la ya existencia de divergencia de nicho ecológico, y un planteamiento filogeográfico es cuál ha sido el rol del último máximo glacial y el presente en la configuración actual de su distribución geográfica. Bueno, dentro de la metodología, yo creo que toda esta parteaguas de conocer cuál es la historia y entender cuestiones de genética de poblaciones, de evolución y de filogeografía, partió de la necesidad de que en el año de 1948, en el trabajo publicado de los pinos mexicanos, pues reconocieron dos variedades. Una variedad que se denomina Pinospátula, variedad pátula en la Sierra Madre Oriental, y la variedad Pinospátula, variedad longipedunculata, que se encuentra distribuida en lo que es Guerrero y Oaxaca. La distribución actual natural de la morfología es pobremente entendida. Entonces uno de los principales datos que tenemos pues son precisamente los ejemplares de herbario y la bibliografía, que pues tengo algunas fotografías por aquí de los principales libros que manejan sobre todo coníferas del mundo y algunos datos para México. Entonces, como les mencionaba, el problema ahorita que existe es realmente si existen dos entidades que los taxónomos han determinado para Pinospátula. Bueno, estos son los caracteres que yo evalúo para la especie. En el Pacífico en el Golfo de México tenemos con diferentes formas. Los caracteres morfológicos han sido utilizados bastante para poder limitar especies, sobre todo en los pinos. Entonces consideramos que muchas veces tanto los conos ovulados como las hojas son los caracteres más importantes, sobre todo en los conos ovulados, al considerar las escamas y las semillas. Pero hay diferencias morfológicas que se han detectado para ambas variedades. Tenemos que para el Golfo de México pues la variedad pátula no presenta pedúnculo, y a diferencia del Pacífico, que sí presenta un pedúnculo claramente marcable.
En el caso de las hojas, pues en el Golfo de México hay una consistencia de 3 hojas por fascículo, y para el Pacífico son 5 hojas. Para la divergencia morfológica se utilizaron 3 análisis, un análisis de componentes principales, un análisis discriminante y un análisis de agrupamiento aglomerado. El análisis de componentes principales lo que hace es reducir el número de caracteres morfológicos que se están cuantificando para poder detectar cuáles son esas variables más importantes, y el análisis discriminante para determinar si realmente existen 2 grupos con respecto a los caracteres que estamos sometiendo a probar estadísticamente, y el análisis de agrupamiento para poder agrupar los individuos dentro de 2 posibles cosas a priori, indicando que efectivamente existen 2 cosas distintas. En este análisis nosotros utilizamos 18 variables morfológicas. Para el caso de los modelos de paleodistribución ecológica, en un principio se tenía una base de datos para la variedad pátula de 150 puntos de presencia. Todos estos datos vienen de herbarios y de colectas de campo, y para la variedad longipedunculata de 45 puntos. Yo creo que aquí también lo más importante es sí a tener una base de datos muy grande, pero el hecho yo creo que de tener datos que no están georreferenciados, que al final de cuentas es lo que utilizan los modelos de nicho, pues sí se tienen que excluir esa parte, porque sí existen algunos programas que te permiten georreferenciar, pero no es muy confiable. Entonces decidimos dejar solamente 88 puntos de presencia para pátula y 45 para longipedunculata. La reconstrucción del nicho, se utilizó el programa Maxent para obtener un mapa binario utilizando los puntos de presencia, y la evaluación del modelo se utilizó la prueba Partial Rock, la cual utiliza los datos del área bajo la curva, ya que pues varias veces se ha documentado que la prueba que arroja Maxent no son buenos indicativos para decir que el modelo realmente está prediciendo lo que estamos buscando. Bueno, con respecto a los resultados, pues efectivamente la taxonomía tradicional y algunas veces la gente que no conoce o que no entiende más que nada sobre todo las variables morfológicas y cómo determinar y cómo diferenciar a las especies, ocasiona un gran problema sobre todo para la bibliografía que se está citando, y yo creo que este trabajo va a servir de mucho para nuevamente renovar cuestiones bibliográficas y cuestiones de artículo. Varias veces en los análisis del herbario encontramos que para el caso de Pinus pátula, que es la especie que se distribuye en el Golfo, pues estaban mencionando que la especie se encontraba de forma natural tanto como en la Ciudad de México y en Nuevo León, cosa que pues no existe prácticamente, ¿no? Lo que existe en la Ciudad de México son cosas que fueron cultivadas en el año de 1985, y entonces pues no podría entrar como distribución natural geográfica de la especie. En el caso de la variedad longipedunculata hay varios ejemplares que estaban determinados para Hidalgo, Veracruz y Chiapas. Esto ya fue corroborado. En Chiapas confundieron a la variedad longipedunculata con la especie Pinus teconomani. Entonces esto nos va a permitir de alguna manera proponer nuevos escenarios históricos y evolutivos sobre la distribución geográfica de la especie, y asimismo poder reevaluar pues cuál es realmente la distribución natural de la especie. Otra de las cosas también que queremos resolver es si realmente existen pues 2 variantes, 2 taxa dentro de una misma especie, o si se trata de plastidad fenotípica y ecológica. Bueno, el primer gráfico que pueden observar pues tenemos 2 grupos claramente diferenciados, Pinus longipedunculata y la variedad pátula, y en el análisis discriminante, que está del lado derecho, podemos observar que casi en su mayoría pues longipedunculata, pátula abarca casi la mayor cantidad de caracteres morfológicos, lo que podría también estar indicando que esta es una variedad, hablando históricamente, más vieja, y que posiblemente la variedad longipedunculata, que solamente tiene soporte de 2 variables, puede ser una variedad de reciente divergencia, lo cual puede estar mencionándose o reevaluando la parte de que posiblemente el eje neovolcánico está funcionando como una barrera para la variedad. Y el último análisis que nos permitió agrupar a las poblaciones, tanto de longipedunculata por un lado y pátula por otro lado.
Bueno, con respecto a los modelos de paladistribución ecológica, nosotros evaluamos el último interglacial, el Pleistoceno y el Holoceno para ambas variedades, Pinus patula y Pinus longipedunculata. Lo que podemos observar es que a lo largo del tiempo histórico y pues de la distribución geográfica de la especie, ha mostrado que sí ha tenido cambios bastante claros y bastante marcados en lo que es su distribución geográfica, al igual que en Pinus patula variedad longipedunculata. Detectamos que para el caso de longipedunculata está más afina a climas más cálidos, y para pátula, como al tener una distribución más amplia, pues abarca una mayor cantidad de climas. Asimismo, también este es un pequeño, bueno, un gráfico con respecto a los modelos de paleodistribución ecológica, y lo que podemos ver claramente es que efectivamente pues la especie sí se ha estado expandiendo y se ha estado contrayendo, lo cual podría explicar la historia pues demográfica de la especie en cuanto a su crecimiento poblacional. En una última instancia, lo que queremos también probar es ver si es posible que a partir de modelos de nicho podemos entender cuál es el número real en cuanto a la especie se ha estado expandiendo, si se ha estado contrayendo. Para tal caso, para el caso de Pinus patula, podemos ver que a lo largo de su historia pues se ha presentado dos contracciones y una expansión. La expansión ocurrida en el Holoceno. Y para Pátula variedad longipedunculata tenemos dos expansiones y una contracción. En una última instancia quisiera presentarles también que se ha estado trabajando ahorita con una evidencia total. Se tienen ya los datos de morfología y los datos de ecología. Estamos utilizando secuenciación Illumina, la cual es un método que tenemos las construcciones de bibliotecas, se fragmenta el ADN, se construye y se capturan los genes de interés mediante sondas que son como códigos de barras, y se lleva a cabo la secuenciación Illumina. Los datos que pueden ver allá con barritas se tratan de losis que se llaman SNPs, son mutaciones puntuales, y lo que se hizo fue un análisis bayesiano que se llama Structure para determinar cuántos taxones estamos viendo en nuestros datos genéticos. Sí, afortunadamente el Structure, mediante una prueba, nos está indicando que efectivamente existen dos taxa, lo cual nos está permitiendo también determinar que la evidencia es claramente total, tanto morfológicamente, ecológicamente y genéticamente, ya para la especie de Pinus patula. Consideramos además también que las dos variedades ya han pasado por varias generaciones que les ha permitido fijar mutaciones, y de esta manera poder entender la diversificación de Pinus, sobre todo a nivel de variedades. Finalmente, quiero mencionar que los modelos de paleodistribución ecológica pueden estar sujetos a cuestiones sobre clima y precipitación. Al final de cuentas están en función de capas bioclimáticas, y lo único que estamos reflejando pues es el modelo de las condiciones climáticas pasadas de la especie. Sería todo.